Buenas tardes, compañeros e ingeniero. Mi grupo está conformado por Narváez, Paladines, Pozo y Rey. El día de hoy vamos a hablar sobre la democracia en el Ecuador, los partidos políticos, la clase política y vamos a decir si ser un político es una profesión o una pasión. Y bueno, para empezar este video, yo les voy a hablar sobre la democracia en el Ecuador. La democracia, por un lado, es un sistema político, una forma de Estado, pero por otro lado es una determinada forma de vida civil y social. Para que ambas concepciones se funden en una, se requiere que la mayoría de los miembros de una sociedad se comporte como ciudadanos demócratas, como personas conscientes de sus derechos, responsabilidades y deberes como miembros activos de una sociedad y de un Estado, es decir, que correspondan a valores propios de una cultura democrática. No puede haber una democracia sin demócratas, no puede haber demócratas sin formación política. Para ello se requiere una formación política permanente, más allá de la educación cívica y del estudio científico de la política, que se practica en la democracia, comprometida con un proyecto político o con una causa social determinada, en el contexto de fortalecer y profundizar los procesos democráticos. Conceptualmente, la democracia es el sistema de gobierno en el cual la soberanía del poder reside y sustenta en el pueblo. Y es él quien puede cambiar o ratificar su voluntad en las urnas en las siguientes elecciones populares. Y uno de los pilares fundamentales de la democracia es la separación de los poderes del Estado. Cada uno de ellos es independiente y existe un control constante de uno sobre el otro, para evitar los casos de corrupción o ilegalidad en el sector público y privado. La democracia libre, independiente y soberana no se desarma a la ciudadanía. En la Constitución norteamericana se garantiza el uso de las armas para que la ciudadanía se proteja de la delincuencia y del totalitarismo. No existe centralización de las funciones del Estado, no se ataca a los medios de comunicación, no se deja libre a los presos sin sentencia. También no se interpretan las leyes políticamente para beneficio personal. No se utiliza la demagogia como solución de los problemas sociales del país. No se utilizan los recursos, fondos y bienes del Estado en campañas políticas, como puede ser el abuso de poder. No se persigue a la oposición que no está de acuerdo con las decisiones y medidas tomadas, no se crea más burocracia privilegiada. Y bueno, eso ha sido una pequeña explicación sobre la democracia. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. A continuación, yo les voy a hablar de la clase política en el Ecuador, pero principalmente iniciaremos definiendo qué es la política. La política es la ciencia de la gobernación de un Estado o nación y también un arte de negociación para conciliar intereses. También debemos decir que el término política proviene del latín politicus y este término del griego politica, una derivación de polis que designa aquello que es público, o políticos, que significa civil, relativo al ordenamiento de la ciudad o de los asuntos del ciudadano. Por último, decir que el significado de política es muy amplio y está relacionado en general a lo que se refiere al espacio público. Sigamos hablando un poco más sobre la política, particularmente cómo surge. Bueno, debemos comenzar diciendo que cuando hablamos del comienzo de lo que hoy conocemos como política, debemos remontarnos al periodo neolítico, en la cual la sociedad empezaba a organizarse de manera jerárquica y algunos individuos obtenían un poder por sobre el resto.
También debemos decir que al comienzo de la historia, el poder se encontraba en manos de aquellos que poseían una mayor fuerza física o bien aquellos que eran considerados los sabios del grupo. Por último, debemos decir y agregar que las posturas, es decir, las diversas posturas, son planteadas con respecto al origen de este término, pero es posible afirmar que muchos teóricos sostienen que el tipo de organización detallado con anterioridad es un claro ejemplo de una forma de política, razón por la cual en este caso se sostiene que la política es tan antigua como la humanidad en sí. Sigamos hablando un poco más sobre la política, particularmente sobre sus características. Bueno, dentro de las principales características debemos mencionar que en las ciencias políticas se trata de la forma de actuación de un gobierno frente a determinados temas sociales y económicos de interés público, como la política de educación, la política de seguridad, la política salarial, como así también la política de vivienda, la política del medio ambiente, entre otros, las cuales se generalizan en el término políticas públicas. Dentro de las características debemos decir que el sistema político es una forma de gobierno que engloba las instituciones políticas para gobernar una nación. La monarquía y la república son los sistemas políticos tradicionales. Por último, debemos decir y agregar que de cada uno de estos sistemas puede haber variaciones significativas a nivel de organización. Existen varios tipos de ideologías políticas, como el totalitarismo, el conservadurismo, el socialismo, el liberalismo, el nacionalismo, el anarquismo, entre otros. Continuemos hablando sobre la política, particularmente sobre otros conceptos que debemos tener en cuenta. Por ende, debemos hablar sobre Max Weber. Una de las definiciones más conocidas y contundentes sobre el término política fue dada por el sociólogo alemán Max Weber, definiéndola como aquella que se caracteriza por una lucha entre personas o agrupaciones para detentar o conseguir el ejercicio del poder. Si el Estado es aquel que detenta o posee el uso de la violencia legítima, la política es la lucha por el poder como tal. Otra de las definiciones que debemos hacer mención es la de Antonio Gramsci. Bueno, debemos decir que otro autor que se encuentra en una línea similar a Weber es Antonio Gramsci, aunque con profundas diferencias ideológicas, ya que el primero se autodefinía como liberal, mientras que Gramsci fue uno de los intelectuales más destacados que aportó el marxismo, entendiendo a la política como aquella toma de decisiones por parte del gobierno y agrupaciones parlamentarias dedicada a la política y en última instancia dedicada a la coerción. Por ende, la política se encuentra por fuera de las masas, limitada al ámbito burocrático y partidario. La política en el Ecuador está compuesta por varios partidos políticos y líderes que representan diferentes ideologías para el país. Algunos de los partidos políticos más destacados en el Ecuador son la AP, que es la Alianza País, que es el partido político actual en el poder, liderado por el expresidente Rafael Correa. Se denomina como socialista y promueve políticas de inclusión social y desarrollo económico. Otra de las más destacadas es el PSC, que es el Partido Social Cristiano, que es uno de los partidos políticos más antiguos del Ecuador y ha tenido una influencia en la política del país. Se considera una tendencia conservadora y liberal. Otro partido político es el Movimiento Creo, que es un partido político de oposición liderado por el exalcalde de Quito, Guillermo Lasso. Se define como liberal y promueve políticas económicas de libre mercado. Y otro también puede ser el Izquierda Democrática, que es un partido político de centro izquierda. Ha tenido una presencia importante en la política ecuatoriana desde su fundación en 1978. Promueve políticas de justicia social y el desarrollo sostenible. El legado de García Moreno, conservador, y de Eloy Alfaro, liberal, inspira el nacimiento de las primeras agrupaciones doctrinarias.
En 1923 se funda el Partido Liberal Radical Ecuatoriano. En 1925 el Partido Conservador Ecuatoriano y el Partido Socialista en 1926. El caudillismo tan marcado en nuestra historia toma el rostro de Velasco Ibarra. Esta matriz, con sus pugnas y divisiones, se mantiene a lo largo de los años. Facciones conservadoras forman el Movimiento Social Cristiano. El Partido Comunista era la expresión dura de la izquierda y el populismo encuentra formas más organizadas desde el CFP. El sistema entra en crisis en el quinto velasquismo y luego de los gobiernos militares la política se renueva. Las corrientes conservadoras tradicionales fortalecen al Partido Social Cristiano y su ala más progresista milita en la Democracia Cristiana, que da forma a la DP. Del liberalismo nacen el Frente Radical Alfarista, las primeras bases de la izquierda democrática y el Partido Demócrata. El socialismo se mantiene en varios frentes. Los comunistas crean el MPD y del ala más radical surge el FADI. El CFP llega al poder en 1979, pero las pugnas entre Roldós y Assad Bucarán marcan su declive. Roldós funda Pueblo, Cambio y Democracia, y tras su muerte nace el PRE. El sistema de partidos se consolida en 1996. Pachacutic plantea una nueva visión de izquierda y se delinean 4 grandes tendencias: PSC, DP, ID y PRE, aunque la debacle de fines de siglo los pone nuevamente en crisis. Del populismo nace el PRIAN de Álvaro Noboa y Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez. En el 2006 la izquierda arma un frente novedoso de renovación con Alianza País, que se vuelve un poder hegemónico. La Constitución de Montecristi marca nuevas reglas para las organizaciones políticas. A los partidos que logran sobrevivir o reciclarse, se suman otros a la espera de quedarse en la política ecuatoriana. La política es un tema vasto y en constante evolución en cualquier país, y Ecuador no es la excepción. Es fundamental mantenerse informado y participar activamente en el proceso político para contribuir al desarrollo de la sociedad y el bienestar de sus ciudadanos. La política en el Ecuador se caracteriza por la diversidad de ideologías, la competencia entre los diferentes partidos para ganar elecciones y ejercer el poder político en el país. Esto ha sido por mi parte la clase política y a continuación mi compañero. Bueno, a continuación hablaré un poco sobre la historia de los partidos políticos que se crearon en el Ecuador. En el periodo de la prerrepública. Antes de la formación de la República del Ecuador en 1830, no existía partidos políticos como los conocemos hoy en día. Sin embargo, ya se podían identificar grupos y facciones con diferentes ideologías y agendas políticas que influían en la toma de decisiones. Inicios de la República del Ecuador. Después de la independencia de España de 1830, Ecuador se convirtió en una república. En esta etapa inicial no se establecieron partidos políticos formales, pero había agrupaciones y movimientos representantes de diferentes intereses regionales y sociales. En la década de 1880. Aquí surgieron algunos partidos políticos con una organización más formal. Uno de los más notables fue el Partido Liberal, que representaba intereses urbanos, liberales y progresistas. También estaba el Partido Conservador, que abogaba por valores más tradicionales y tenía apoyo en áreas rurales y conservadoras. Década de 1930. En esta época, el país experimentó un cambio significativo con la Revolución Juliana en 1925 y la Revolución en 1932. Surgieron nuevos partidos políticos y movimientos como el Partido Socialista Ecuatoriano, que representaba ideales socialistas y obreros, y la Alianza Democrática Nacional, que buscaba una mayor participación política de la población. La década de 1940 a 1970. Durante este periodo hubo una alterancia de poder entre diferentes partidos.
incluyendo la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria y la Democracia Popular. Estos partidos reflejaban la diversidad ideológica y política del país en ese momento. Década de 1980. En este periodo, el país atravesó por crisis económicas y políticas. Se produjo una mayor fragmentación de partidos y coaliciones debido a la inestabilidad. Surgieron partidos como Izquierda Democrática y el Partido Rodolfista Ecuatoriano, que reflejaban diferentes orientaciones políticas. En la década de 1930 en adelante, Ecuador continuó experimentando cambios políticos y sociales. Durante este tiempo surgieron y desaparecieron varios partidos políticos. La Constitución de 1998 introdujo reformas en el sistema político y electoral. Además, en 2006, Rafael Correa fundó Alianza País, un movimiento que más tarde se convirtió en un partido político importante y lideró el gobierno. También se creó el movimiento Creo, fundado en 2012 por Guillermo Lasso. Este partido se posicionó como una alternativa de centro-derecha al gobierno de Alianza País. También se creó el partido Suma. Este partido emergió en 2012 y se presentó como una opción de centro. Suma se centró en cuestiones sociales y económicas y buscó atraer un electorado diverso. Aunque no alcanzó el mismo nivel de éxito que algunos otros partidos, participó en varias elecciones y desempeñó un papel en el área política. También tenemos el Pachakutik. Si bien Pachakutik no surgió en los años 2000, pero tomó más relevancia en estos años. Pachakutik es un movimiento político indígena que promueve los derechos de los pueblos indígenas y la justicia social. Muchas gracias, compañero. A continuación, yo también les voy a hablar un poquito del tema de los partidos políticos. ¿Cuál es la finalidad de que hayan varios partidos políticos aquí en el Ecuador, entre otras cosas más? Hay que destacar que la existencia y la actuación de los partidos políticos en el Ecuador son útiles y necesarios para la vigencia de la democracia en todo el sistema de gobierno. Desde el punto de vista de la pluralidad ideológica o bajo el sistema en el pluripartidista, siempre y cuando los mencionados partidos cuenten con una amplia aceptación popular. De esta manera, se evita que se llegue aquí en el Ecuador a los extremos del partido único, propio de los regímenes totalitarios, preocupando que no se desneutralicen en meros movimientos o partidos políticos de bolsillo. Es por eso que es necesario tratar de alcanzar que los partidos políticos partan de ideologías políticas definidas, con autoridad doctrinaria, filosófica y sociopolítica, capaz de que sea un todo cuyo contenido constituya la interpretación de la realidad social nacional de la nación ecuatoriana. Y de esta manera, claro, cultivar las bondades y las virtualidades de la democracia. Es por eso que es necesario mencionar que los partidos políticos que participan en la lucha por la toma del poder no han tenido la oportunidad de decidir. Consecuentemente, su estilo ha sido el de ofrecer reivindicaciones, limitándose en la mayoría de los casos a mantenerse en la denuncia y no en realizar verdaderos cursos de enseñanza política. Hay que destacar que aquí en el Ecuador existen dos tipos de partidos, el de la izquierda política y el de la derecha, los cuales tienen ideologías diferentes o su manera de ver la política es un tanto diferente el uno del otro. Pero, ¿a qué se refiere la izquierda política? No es nada más que el sector del espectro político que defiende la igualdad social y el igualitarismo, frecuentemente con la contraposición a las jerarquías entre individuos, el cual por primera vez se utilizó para referirse al republicanismo, el renacimiento de la democracia durante la Revolución Francesa y el liberalismo clásico. Claro que después de eso también comenzó a aplicarse a la socialdemocracia, al progresismo, al laborismo y al socialismo. Y aunque algunos sectores, especialmente de la derecha política,
usan el término también para referirse a comunismo y a varias formas de anarquismo, mientras que en algunos países como Estados Unidos se les suele describir como de la izquierda socioliberalismo y al liberalismo moderno. Es por eso que a la izquierda política se le asocia con los movimientos por los derechos civiles, el movimiento contra la guerra y el ecologismo. En cambio, ¿qué es la derecha política? Se refiere al segmento del espectro político que afirma que determinados órdenes sociales y jerarquías son inevitables o deseables, apoyándose por lo general sobre la naturaleza humana, el derecho natural, la economía o la tradición, los cuales son vistos por la derecha como producto natural de la competencia en las economías de mercado, o simplemente como una consecuencia inevitable de las diferencias en la personalidad de los individuos. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Es un pequeño y breve resumen. A continuación les voy a pasar un pequeño video para que de esa manera se pueda profundizar un poquito más el tema de los partidos políticos aquí en el Ecuador. Muchas gracias. Hola estudiante, en este video explicaremos el tema los partidos políticos. ¿Estás listo? En una democracia, los ciudadanos eligen a las personas que ocuparán los diferentes cargos de gobierno a través del sufragio. Y he aquí donde los partidos políticos resultan fundamentales para nuestro sistema democrático, ya que son los únicos con la tarea de postular candidatos para ocupar cargos de gobierno. Pero, ¿qué son los partidos políticos? Son organizaciones de ciudadanos que comparten una ideología política en común. Su principal objetivo es acceder al gobierno de un Estado. Para ello, los partidos políticos compiten entre sí durante las elecciones, postulando candidatos y presentando diferentes promesas electorales o planes de gobierno, es decir, todos aquellos proyectos que implementarán en caso de salir victoriosos. Incluso si no resultan victoriosos en las elecciones, los partidos políticos, desde la oposición, tendrán una importante tarea de observancia y control sobre los actos del oficialismo. En este sentido, los partidos políticos poseen una finalidad política, la cual consiste en su intención de ganar las elecciones y llegar al poder de un Estado. De esta manera, al implementar sus programas de gobierno, pueden modificar la realidad social y económica de los ciudadanos. Pero, para obtener sus votos, deben presentar propuestas acordes a los intereses y necesidades del pueblo. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! Entonces, los partidos políticos son el canal ideal para escuchar las propuestas de las personas, incluirlas en sus plataformas electorales y expresar los reclamos de los ciudadanos al gobierno. Por ende, los partidos políticos nos representan y sirven como canalizadores de la voz popular, jugando un rol clave en nuestro sistema representativo de gobierno. Sin embargo, para que esta representación sea adecuada, es necesario que existan diferentes partidos políticos. La pluralidad de ideas y de propuestas permite que los ciudadanos encuentren el partido con el cual se ven representados y puedan tomar mejores decisiones a la hora de votar. Caso contrario, cuando los partidos políticos son pocos o no representan a la ciudadanía, los votantes no cuentan con información clara para ejercer su derecho político, decepcionándose o votando solo para cumplir una obligación. Ahora bien, es importante saber que todo partido político posee una ideología. La ideología es la forma que tenemos de ver el mundo, un conjunto de ideas sobre cómo es y cómo debe ser la sociedad. De esta manera, los partidos políticos se presentan ante el electorado ofreciendo formas alternativas de entender, por ejemplo, el papel del Estado o su relación con la sociedad por los problemas prioritarios que consideran que deben ser atendidos. Para entender un poco más sobre ideologías políticas, describiremos brevemente la oposición izquierda-derecha,
que suele ser una referencia política muy utilizada cotidianamente, aunque definir estos conceptos es muy difícil, ya que sus contenidos cambian en el tiempo y en el espacio, pero también pueden significar cosas distintas en un mismo país y en una misma época. Entonces, ¿cuáles son los elementos que podemos identificar en cada una de estas posiciones ideológicas? Desde el punto de vista político, la izquierda prioriza la defensa de la igualdad por sobre la libertad, y la derecha tiende a valorar la libertad por encima de la igualdad. En cuanto a las ideas económicas, generalmente la derecha es liberal, por lo que defiende la libertad de la empresa y el libre cambio, mientras que la izquierda es socialista, está a favor de la planificación económica en manos del Estado. Tengamos presente que en la vida no hay blancos y negros, a veces hay grises, y cada partido político, independientemente de su ideología, representará a un grupo social determinado y propondrá distintos objetivos de acuerdo a sus intereses. Y recordemos que son los ciudadanos quienes votan y designan a las autoridades, así que es muy importante educarse y formar opiniones propias para mejorar la vida democrática de un país. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarnos para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!